¿Cuántas veces has escuchado afirmaciones que suenan bíblicas, pero que en lugar de traer claridad, dejan una sensación de culpa o confusión? Frases como, si no diezmas, estás robando a Dios, o si tienes dudas, es porque no tienes fe. Suenan contundentes, casi innegables, pero realmente provienen de la Biblia. Hoy vamos a desmentir 7 frases que parecen bíblicas, pero que en realidad no lo son. Exploraremos cómo han sido utilizadas para manipular a las personas y qué enseñanza genuina encontramos en la palabra de Dios. La última frase, la más común y peligrosa, te sorprenderá y te hará ver las cosas de manera distinta. Si esto ya capturó tu interés, dale me gusta y comparte este video para ayudar a otros a descubrir la verdad. Ahora, comencemos con la primera frase. El dinero es la raíz de todos los males. Mari, imagina una conversación casual durante una cena. Alguien menciona emocionado que está por recibir un ascenso en su trabajo. De inmediato, otra persona reacciona con juicio y advertencia. Ten cuidado. Recuerda que el dinero es la raíz de todos los males. No vayas a perder tu fe por el amor a las cosas materiales. Probablemente esta frase te suene familiar. Quizás incluso la hayas repetido creyendo que está en la Biblia. Sin embargo, ¿sabías que esta cita está incompleta? Peor aún, al citarla de esa forma, se tergiversa por completo el mensaje que Dios quiso transmitirnos. La Biblia sí habla del dinero. En 1 Timoteo 6:10 encontramos lo que realmente dice, porque el amor al dinero es la raíz de todos los males. ¿Notas la diferencia? No es el dinero en sí el problema, sino el lugar que ocupa en nuestro corazón. La avaricia, la codicia y ese deseo insaciable de tener más a cualquier costo son los verdaderos peligros que las Escrituras señalan. Desafortunadamente, esta frase malinterpretada ha sido utilizada para inculcar culpa en quienes trabajan duro, buscan prosperar o desean mejorar su situación económica. Se nos ha hecho creer que tener recursos es algo pecaminoso, cuando en realidad la Biblia enseña lo contrario. Dios nos llama a ser buenos administradores de lo que tenemos. En Proverbios 3, 9, 10 leemos: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos, y tus graneros se llenarán con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Esto no es una condena al dinero, sino una invitación a usarlo sabiamente. El verdadero problema surge cuando el dinero se convierte en un ídolo, desplazando a Dios de nuestras vidas. Lucas 16:10 lo explica claramente. El que es fiel en lo muy poco, también en lo mucho es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo mucho es injusto. El dinero, como cualquier herramienta, puede utilizarse para construir o destruir. No es intrínsecamente malo. Todo depende de cómo lo manejemos y de qué lugar le demos en nuestras prioridades. Reflexiona por un momento. ¿Cómo sería tu relación con el dinero si lo dejaras de ver como un fin y comenzaras a verlo como un medio para bendecir a otros, para cumplir propósitos más grandes y para honrar a Dios? La clave está en el equilibrio y en reconocer que todo lo que tenemos proviene de Él. Nuestra verdadera riqueza no radica en lo que poseemos, sino en quien nos sostiene. Así que, la próxima vez que escuches que el dinero es la raíz de todos los males, recuerda que el verdadero problema es el corazón humano cuando se deja llevar por un amor desmedido a lo material. Revisa tus prioridades, ajusta tu perspectiva y utiliza lo que tienes como un reflejo de gratitud hacia Dios. Cuando administramos con sabiduría, no solo honramos a Dios, sino que también multiplicamos las bendiciones para compartirlas con los demás. Y esa, más que cualquier posesión material, es la verdadera riqueza que da sentido a nuestra vida. Ahora pasemos a la segunda frase. Si tienes dudas, es porque no tienes fe. ¿Alguna vez has sentido una sombra de duda en relación con tu fe? Tal vez te has preguntado por qué algunas oraciones no han sido contestadas, o por qué enfrentas dificultades,
aun cuando buscas a Dios sinceramente. En esos momentos de vulnerabilidad, quizá alguien te haya dicho, si tienes dudas, es porque no tienes fe. Dios no responde a los que dudan. Es una frase que suena como reproche, como un juicio implícito. Parece bíblica, pero ¿es realmente lo que enseña la palabra de Dios? Esta idea a menudo se asocia con pasajes como Mateo 21:21, donde Jesús dice, si tuvierais fe y no dudaréis, no solo haríais esto de la higuera, sino que si a este monte dijereis, quítate y échate en el mar, será hecho. A primera vista podría parecer que Jesús condena toda forma de duda. Sin embargo, el mensaje completo va más allá de esa interpretación literal. Jesús está enfatizando el poder de la fe verdadera, no condenando a quienes enfrentan luchas espirituales. La Biblia nos muestra que las dudas son una parte natural de una fe en crecimiento. Tomemos como ejemplo a Tomás, el discípulo que no creyó en la resurrección hasta que pudo tocar las heridas de Jesús. Jesús no lo rechazó ni lo humilló por su incredulidad. En lugar de eso le dijo, mete tu dedo aquí y mira mis manos, acerca tu mano y métela en mi costado, y no seas incrédulo sino creyente. Juan 20:27. Jesús entendió su necesidad de pruebas y respondió con gracia. Otro caso significativo está en Marcos 9:24, donde un padre desesperado por la sanidad de su hijo clama, creo, ayuda mi incredulidad. Este hombre no tenía una fe perfecta, pero eso no impidió que Jesús actuara en su vida. Al contrario, su sinceridad fue clave para recibir ayuda divina. Lo importante aquí es entender que la duda no es el opuesto de la fe. El verdadero peligro no radica en dudar, sino en quedarnos atrapados en la incredulidad. ¿Cuántas veces las dudas han sido vistas como un obstáculo en lugar de una oportunidad? A menudo, frases como, si tienes dudas es porque no tienes fe, se han utilizado para descalificar a quienes atraviesan momentos de incertidumbre. Sin embargo, cuando cerramos nuestro corazón a las respuestas que Dios nos quiere dar, nos alejamos de la posibilidad de profundizar en nuestra fe. Las dudas, si se manejan con humildad y sinceridad, pueden transformarse en un trampolín hacia una relación más cercana y auténtica con Dios. La Biblia está llena de ejemplos de grandes hombres y mujeres de fe que tuvieron sus momentos de cuestionamiento y, lejos de ser rechazados, fueron guiados hacia respuestas más profundas. Dios no teme nuestras preguntas. Al contrario, nos invita a buscarlas en Él. Proverbios 3:5-6 nos dice, confía en el Señor con todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus sendas. Este pasaje no niega nuestras dudas, sino que nos enseña a entregarlas a Dios. Entonces, ¿qué podemos hacer cuando enfrentamos momentos de incertidumbre? Primero, no nos castiguemos por sentir dudas. Reconocerlas es el primer paso. Incluso personajes como David, Job y otros grandes de la Biblia tuvieron momentos en que preguntaron, ¿por qué, Señor? Segundo, usemos estas dudas como una oportunidad para buscar respuestas más profundas. Por otro lado, debemos recordar que las dudas no son el opuesto de la fe. El verdadero peligro está en cerrarnos al crecimiento y a las respuestas que Dios tiene para nosotros. Un corazón dispuesto a buscar, incluso con preguntas e incertidumbre, está en el camino correcto hacia una fe más madura. En Marcos 9:24, encontramos la oración de un padre desesperado. Creo, ayuda mi incredulidad. Jesús no rechazó su fe imperfecta, sino que actuó en base a su sinceridad. Este es un claro recordatorio de que no necesitamos tener una fe perfecta para acercarnos a Dios. Pasemos ahora a una frase que a menudo se ha malinterpretado. Dios te bendecirá si das todo lo que tienes.
En ocasiones se utiliza esta declaración para presionar a las personas, especialmente en contextos religiosos, creando dudas y culpas. Esta idea se fundamenta frecuentemente en la historia de la viuda, que ofreció 2 pequeñas monedas en el templo. Marcos 12, 41-44. Jesús la elogió, diciendo que había dado más que los demás, porque entregó todo lo que tenía. Aunque esta historia es poderosa, no establece un mandato universal para que todos entreguen todo lo que poseen. Es importante entender el contexto. Jesús no estaba estableciendo una regla, sino destacando la fe y el sacrificio de esta mujer como un ejemplo de devoción sincera. Lamentablemente, esta historia se ha distorsionado para hacer creer que las bendiciones de Dios están condicionadas a cuánto damos. Pero esto no es lo que enseña la Biblia. En 2 Corintios 9:7 se aclara que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí se destaca que lo que importa no es la cantidad, sino la intención. Si Dios solo bendijera a quienes pueden dar grandes cantidades, ¿qué pasaría con aquellos que no tienen recursos? Jesús nos recuerda constantemente que las bendiciones de Dios no dependen de nuestras posesiones, sino de nuestra relación con Él. Esto no significa que no debamos ser generosos. La generosidad es una virtud que refleja el carácter de Dios, pero no debe ser motivada por la culpa o la manipulación, sino por un corazón agradecido. Ahora, pensemos en otra frase muy común: honra a tu líder como al Señor. En muchos entornos religiosos, esta frase se ha utilizado para justificar un liderazgo autoritario, sugiriendo que cuestionar o criticar a un líder espiritual es equivalente a rebelarse contra Dios. Sin embargo, este no es el modelo de liderazgo que encontramos en la Biblia. En Hebreos 13:17 leemos: obedeced a vuestros pastores y sujetaos a ellos, porque ellos velan por vuestras almas como quienes han de dar cuenta. Este versículo destaca la importancia del respeto hacia los líderes espirituales, pero no promueve una obediencia ciega. Jesús mismo advirtió sobre los falsos líderes en Mateo 7:15-20. Por sus frutos los conoceréis. Esto nos muestra que no debemos seguir a un líder que no refleja los valores del Evangelio. Incluso Pablo corrigió públicamente a Pedro cuando éste actuó de manera incorrecta. Gálatas 2:11. Esto demuestra que ningún líder está por encima de ser confrontado cuando se desvía del camino. El liderazgo bíblico no se trata de autoridad sin límites, sino de servicio. Jesús enseñó que el verdadero líder es aquel que sirve a los demás. La manipulación para silenciar críticas o evitar cuestionamientos no refleja el corazón de un liderazgo piadoso. En cambio, un líder según el modelo de Jesús debe ser transparente, humilde y siempre dispuesto a rendir cuentas. Por tanto, si alguna vez escuchas esta frase, recuerda: honrar a un líder no significa ignorar sus errores, sino buscar juntos el camino de la verdad y el servicio. El modelo de liderazgo que Jesús presentó es claro. Liderar significa servir. En Marcos 10:42-45, Jesús explica que el que quiera hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que de vosotros quiera ser el primero será siervo de todos. Este enfoque es revolucionario, alejándose de cualquier liderazgo basado en el poder o el control y enfocándose en el servicio humilde y el amor. Jesús no buscaba líderes que fueran tratados como dioses, sino personas comprometidas a guiar a otros con empatía y devoción. Entonces, ¿cómo aplicar esta enseñanza en la vida cotidiana? Primero, respeta a tus líderes espirituales reconociendo su esfuerzo y dedicación. Pero recuerda siempre que tu lealtad principal debe ser hacia Dios. Si notas comportamientos que contradicen las enseñanzas de Cristo,
No tengas miedo de buscar claridad o expresar tus inquietudes. El discernimiento que Dios te da es una herramienta esencial para proteger tu fe. Honrar a un líder no significa idolatrarlo ni ignorar sus errores, sino apoyar lo justo y, cuando sea necesario, corregir con amor y firmeza. Al final, nuestra fidelidad debe estar dirigida al único que es perfecto, Dios mismo. Ahora pasemos a otra frase problemática. Dios te quiere siempre en silencio y sumiso. Esta idea, lamentablemente, se ha usado durante generaciones para justificar abusos emocionales, físicos y espirituales, especialmente hacia las mujeres. Pero, ¿es realmente lo que Dios espera de sus hijos? A menudo, esta frase se apoya en textos como 1 Pedro 3:1, donde se insta a las mujeres a estar sujetas a sus esposos. Sin embargo, al leer el contexto completo, queda claro que la sumisión aquí mencionada no implica obediencia ciega ni perpetuar el abuso. Su propósito es fomentar relaciones basadas en respeto mutuo y amor, no en opresión. El mensaje bíblico no es un llamado al silencio absoluto, sino a una vida guiada por la humildad y el amor. Efesios 5:21 lo expresa bien. Someteos unos a otros en el temor de Dios. La sumisión que enseña la Biblia no es unilateral, sino mutua, reflejando el amor sacrificial de Cristo por su iglesia. Cualquier uso de la Biblia para imponer control o manipulación, en lugar de promover el respeto y la dignidad, está completamente fuera del espíritu de las Escrituras. Jesús nos mostró con su ejemplo cuánto valoran las personas, especialmente a aquellos marginados por la sociedad. En el encuentro con la mujer samaritana en Juan 4, vemos cómo Jesús no solo escucha su historia, sino que le devuelve su dignidad, dándole una voz y un propósito. Este no es un mensaje de silencio, sino de restauración. Lamentablemente, esta frase se ha utilizado para hacer creer a las personas, especialmente a las mujeres, que deben aceptar cualquier trato por temor a desobedecer a Dios. Pero Dios nunca aprueba el abuso bajo ninguna circunstancia. Miqueas 6:8 lo resume claramente. ¿Qué pide el Señor de ti? Solamente hacer justicia, amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Esto incluye defender la dignidad propia y la de los demás. Si estás en una situación donde te hacen sentir que debes aceptar el abuso, busca ayuda. Confía en que Dios no quiere que vivas en opresión. Su deseo es que vivas en relaciones basadas en el amor, el respeto y la justicia. Dios no te pide silencio ante la injusticia. Su voz es de restauración y dignidad. Hablar y defender lo correcto refleja el carácter de un Dios que lucha por la libertad y la verdad. Otra frase que ha sido usada para manipular es: si no diezmas, estás robando a Dios. En muchas comunidades cristianas, esta declaración ha generado miedo y culpa entre los creyentes. La frase proviene de Malaquías 3:8-10, donde se plantea: ¿robará el hombre a Dios? Pues vosotros me habéis robado. Aunque esta afirmación puede sonar contundente, es importante entenderla en su contexto. En el Antiguo Testamento, el diezmo era una práctica establecida bajo la ley de Moisés. Consistía en dar una décima parte de los bienes, como un acto de obediencia para el sostenimiento del templo, los levitas y los necesitados. Sin embargo, en el Nuevo Testamento, el énfasis cambia. Ya no se trata de un porcentaje fijo, sino de la generosidad voluntaria. En 2 Corintios 9:7 se aclara: cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Aquí se destaca que lo importante no es la cantidad, sino la disposición del corazón. El acto de dar no debe ser forzado ni realizado por miedo. Sin embargo, frases como "estás robando a Dios"
han sido utilizadas para manipular emocionalmente a los creyentes, infundiendo temor a maldiciones financieras o espirituales si no diezman. Este tipo de presión contradice el espíritu de libertad que caracteriza al Evangelio. Dios no necesita nuestro dinero. Lo que Él busca es un corazón dispuesto y agradecido. El dinero o los bienes no son el objetivo final de nuestra relación con Dios. Lo que ofrecemos debe ser una expresión de confianza en su provisión y de amor hacia su obra. Pero esa generosidad nunca debe nacer de la culpa o la manipulación. Reflexiona sobre tu actitud hacia el dar. ¿Lo haces con alegría y propósito o por presión? Cuando damos desde el corazón, alineamos nuestra vida con el verdadero propósito del Evangelio, reflejar el amor de Dios en todo lo que hacemos. La Biblia nos enseña que el acto de dar debe ser un reflejo genuino del amor y la provisión de Dios, no una imposición que nos lleve al temor o a la culpa. Si alguna vez te sientes presionado o coaccionado, es esencial que te detengas y busques guía en oración. Dios no mide tu generosidad por la cantidad que entregas, sino por la intención y sinceridad de tu corazón. En 2 Corintios 9:7, Pablo escribe que cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Esto nos recuerda que el propósito de dar no es cumplir con una obligación, sino participar en la extensión del amor y las bendiciones de Dios hacia los demás. Cuando uses tus recursos, piensa en cómo puedes impactar positivamente la vida de los demás y reflejar el carácter de Dios. Él no necesita de tu dinero, pero te da la oportunidad de ser un canal de bendición. Por eso, cuando escuches frases como «si no diezmas, estás robando a Dios», recuerda que lo que realmente agrada al Señor es cómo y por qué das, no cuánto. Asegúrate de que tus actos de generosidad estén guiados por amor y gratitud, nunca por miedo o manipulación. Pasemos ahora a la séptima frase. Si te opones a esto, estás desobedeciendo a Dios. Esta afirmación ha sido utilizada en numerosas ocasiones como un arma para silenciar a las personas y para obligarlas a aceptar decisiones o situaciones sin cuestionar. A menudo se apoya en Romanos 13:1 que dice: «Sométase toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay, por Dios han sido establecidas». Aunque este versículo subraya la importancia de respetar el orden y las leyes, no implica que toda decisión humana debe ser aceptada sin discernimiento. El contexto completo de las Escrituras nos muestra que la lealtad del creyente siempre debe estar, en primer lugar, dirigida hacia Dios. En Hechos 5:29, Pedro y los apóstoles declaran: «Es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres». Esto significa que, cuando una autoridad contradice los principios divinos, los cristianos no solo tienen el derecho, sino el deber de resistir. La resistencia no es un acto de rebeldía, sino una respuesta fundamentada en la fe y los valores del Evangelio. A lo largo de la Biblia encontramos ejemplos de personas que se enfrentaron a autoridades humanas en defensa de su fe. Sadrac, Mesac y Abednego, mencionados en Daniel 3:16-18, se negaron a obedecer al rey Nabucodonosor cuando les ordenó adorar una estatua de oro. Su valiente decisión de mantenerse firmes en su adoración a Dios demuestra que la verdadera obediencia no siempre significa someterse a las autoridades humanas, sino actuar con fe y convicción. Entonces, ¿cómo aplicar esto en nuestra vida diaria? Primero, recuerda que toda autoridad humana es imperfecta. Evalúa siempre las decisiones y órdenes que recibes a la luz de la palabra de Dios. No temas buscar claridad o expresar tus dudas, especialmente si algo contradice los valores de justicia,
amor y verdad que Jesús nos enseñó. Tu lealtad principal debe ser hacia el Señor, y eso no significa actuar con orgullo o rebeldía, sino con sabiduría y discernimiento. Cuando resistimos aquello que contradice los principios de Dios, estamos reflejando su carácter y mostrando al mundo que hay una autoridad mayor. Jesús mismo se enfrentó a líderes religiosos que tergiversaban la ley para oprimir y controlar, demostrando que la obediencia a Dios es un acto de libertad y justicia, no de sumisión ciega. Así que, si alguien usa la frase "si te opones a esto, estás desobedeciendo a Dios", como una herramienta para manipularte, recuerda que tu responsabilidad principal es hacia el Señor. Mientras tus acciones estén alineadas con su palabra, puedes caminar con confianza sabiendo que estás actuando en obediencia a Él. Hoy hemos desmontado 7 frases que, aunque suenan bíblicas, han sido utilizadas para manipular a las personas. Desde "si tienes dudas, es porque no tienes fe", hasta "si te opones a esto, estás desobedeciendo a Dios". Estas ideas distorsionan el verdadero mensaje de las Escrituras, alejándonos del propósito de vivir en libertad, verdad y amor que Dios nos ha llamado a experimentar. La Biblia no necesita ser tergiversada ni adornada para ser poderosa. Su mensaje puro y claro es suficiente para transformar vidas. Si este contenido te ayudó a comprender mejor lo que realmente enseña la palabra de Dios, te invitamos a que lo compartas con otros. Dale me gusta y suscríbete al canal para más contenido que ilumine tu fe y te acerque a la verdad. Recuerda, la palabra de Dios es una fuente de vida, no una herramienta de control. Conozcámosla tal como es y vivamos en la libertad que nos ofrece. Nos vemos en el próximo video. Que Dios te bendiga.